Saludo cordial, soy el intendente García Rojas López Gonzalo, estudiante del curso virtual en ciberseguridad, modalidad virtual de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional, DINAE. Esta actividad corresponde al módulo 5, conceptos de información y datos. Dentro de la actividad a presentar corresponde a ejemplos de estructura de una base de datos. Una estructura de una base de datos consta de un modelo relacional de datos. En el nivel conceptual, el modelo relacional de datos está representado por una colección de relaciones almacenadas. Cada registro tipo conceptual, el modelo relacional de datos se implanta como un archivo almacenado distinto. El submodelo de datos. Los esquemas externos de un sistema relacional se llaman submodelos relacionales de datos. Cada uno consta de uno o más escenarios, vistas para escribir los datos requeridos por una aplicación dada. Un escenario puede incluir datos o de unas o más tablas de datos. Cada programa de aplicación está provisto de un buffer, área de trabajo de usuario, donde la base de datos puede depositar los datos recuperados de la base para su procesamiento o puede guardar temporalmente salidas antes de que la base de datos las escriba en sus lugares correspondientes. El esquema de almacenamiento. A nivel interno, cada tabla se implanta con un archivo almacenado para recuperaciones sobre las claves principal o secundaria. Se puede establecer uno o más índices para accesar a un archivo almacenado. Su lenguaje de datos. Un lenguaje de manejo de datos para el sistema relacional en álgebra relacional y cálculo relacional. Como el lenguaje son relacionalmente completos, esto es cualquier relación que pueda derivarse de una o más tablas de datos, también se puede derivar con un solo comando de su lenguaje. Por tanto, el modelo operacional de entrada salida en un sistema relacional se puede procesar de la forma una tabla a la vez en lugar de un registro a la vez. En otras palabras, se puede recuperar una tabla en vez de un solo registro con la ejecución de un comando de su lenguaje de datos. Una base de datos es el conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso, y un sistema de datos son un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la están utilizando. También se puede considerar que el sistema de gestión de datos sirve de interfaz entre la persona y la base de datos, y la base de datos ya sea el programa donde se efectúa el trabajo u ocupación. Diferencia entre una hoja de cálculo y un sistema de base de datos. Una hoja de cálculo es un software a través del cual se pueden usar datos numéricos, realizar cálculos automáticos de números que están en una tabla. También es posible realizar cálculos complejos al utilizar una gran cantidad de parámetros y crear tablas llamadas hojas de trabajo. Un sistema de gestión de base de datos es un software, pero este consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a estos datos. Un sistema de gestión de base de datos proporciona un entorno que sea a la vez conveniente y eficiente para ser utilizado al extraer y almacenar información de la base de datos, el cual no proporciona la hoja de cálculo. En la hoja de cálculo ya interactúa con una serie de datos. Gracias por su atención.